Profecía Maduro y su paquete neoliberal. Un paquete económico son medidas que toma un gobierno a nivel o en forma macro y micro que afectan significativamente la economía con el propósito de sanarla y mejorarla. Es decir, que sus índices que rigen la economía sean positivos. El paquete de Carlos Andrés Pérez, de Caldera y la Cuarta República en su historia van de la siguiente forma, pero vamos a hablar del paquete de Carlos Andrés que es el más significante. Lo siguió Caldera, pero vamos a ver. Lo primero del paquete neoliberal que critican fue el aumento de la gasolina, que se justificaba porque estaba siendo muy económica el valor. Segundo, imposición del IVA, impuesto de valor agregado, y el impuesto al débito bancario. Eso se practicó tanto en el de Carlos Andrés como en otros gobiernos, más que todo el de Caldera. Tercero, corralito bancario. En una época de la Cuarta República se permitía una cantidad de dinero muy no fue muy exitoso el corralito bancario, pero en un momento determinado se practicó. Cuarto, control cambiario. Quinto, control de precio. Precio máximo de venta al público. Eso se practicó. Pero, ajá, otro punto era libre decisión de reducción de personal de las empresas. ¿Por qué? Porque si con estas medidas impositivas que se le estaban dictando, si un trabajador no era rentable para una empresa, no era productivo, había que despedirlo. Entonces, el trabajador se miraba en la obligación de ser productivo porque no estaba trabajando simplemente, o sea, no estaba en una empresa simplemente para ganar sueldo, sino que estaba vendiendo su mano de obra de trabajo. Entonces tenía que justificar siendo productivo, cosa que vamos a ver ahora en la otra, en el paquete de Maduro, que es, un pequeño contraste. Sueldo por debajo de la inflación. El sueldo en los aumentos de la Cuarta República estaban por debajo de la inflación. Ahora, la inflación de la Cuarta República no se compara jamás con la inflación actual. La actual sobrepasa drásticamente a la inflación en la época de la Cuarta República. Todo esto, hubo una caída del precio del petróleo. En la Cuarta República hubo alta y hubo baja, pero en la caída del precio del petróleo obligaron a imponer estas medidas llamadas neoliberales. Y se pidió un crédito. Ese crédito lo dio el Fondo Monetario Internacional y creo que también el Banco Mundial. Pero la diferencia es que en esa época había producción interna y se estimuló a ella. Nunca, si en la Cuarta República hubieron expropiaciones, fueron muy leves, porque hay que reconocer. Ahora, en la Quinta República, por los elevados precios o la renta récord de petróleo, se acabó la producción nacional porque hubo invasiones y expropiaciones estimuladas desde el gobierno. Ahora, el exceso de petróleo, el despilfarro hubo un despilfarro o un desvío de la renta petrolera. Hubo corrupción y malversación de los fondos. Eso también ocurrió en la Cuarta República. Lo que pasa es que este es un cubito, todo se concentró en 16 años de la llamada Quinta República. Luego se gesta la caída del precio del petróleo y
motiva el paquete neoliberal de Maduro. Aumento de la gasolina que se justifica, continúa el IVA, el impuesto de valor agregado de la cuarta, esto pasa a la quinta y continúa ese paquete, continúa el control de cambio y continúa el control de precios bajo otra normativa, precio justo, pero es un control de precios. Incremento de los impuestos, que en la otra no hubo un incremento significativo, pero aquí hubo un incremento significativo del impuesto. Y un simulado corralito bancario, pues hay bancos que no permiten que retiren más de una cantidad por encima de una cifra. Eso se llama corralito bancario. El aumento de los sueldos está por debajo de la inflación, al igual que en la Cuarta República. Lo que pasa es que en la Cuarta República la inflación era manejable. Esta inflación es de 3 dígitos, en cambio en la Cuarta República en la más fue de 2 dígitos y en una ocasión de 3 dígitos por encima de 100, pero por muy poco tiempo. Ahora, la inamovilidad laboral hace al trabajador improductivo en un alto nivel. Como no se pueden despedir, que es lo contrario de la cuarta, que permitió que el flojo fuera votado y que obligaba pues al trabajador que vendía, porque el trabajador no es que trabaja de gratis, o es que trabaja porque le dan un sueldo, un dinero, pero tiene que justificarlo, vende su mano de obra, su trabajo. Entonces, al no haber despido, el trabajador se hace improductivo, porque sabe que no lo pueden despedir, entonces no se afana a rendir lo que debería rendir. Por lo tanto, la poca productividad que pueda haber en una empresa se ve comprometida. Aparte de ello, no hay una producción amplia interna en cuanto a la ganadería, en cuanto a la agricultura, y no hay garantías para la inversión, porque siempre amenazo con expropiaciones, amenazo a la gente. Y entonces otra cosa que hay, la Cuarta República se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y se endeudó con el Banco Mundial, más este régimen o esta Quinta República se endeudó con China, con Rusia, con Irán, pero no se han visto los recursos. En cambio, los recursos que se adquirieron en la Cuarta República a través de los endeudamientos, ese dinero, se invirtió. No niego que que hubiese corrupción en la Cuarta República o de que no hubiera, sí hubo corrupción, pero el dinero del crédito, del Fondo Monetario Internacional, de los entes internacionales, se invirtieron. Y si vemos en las razones sociales, hubo lo que se llama Mercifrica, que eran unas redes de mercado que ayudaban, como el Mercal. Hubo después Proal, hubo otro organismo de esa misma naturaleza. Se dieron los vasos escolares, se dieron los morrales estudiantiles escolares, se dieron los uniformes, se dieron leche, leche en polvo para las madres de los niños escolares, en edad escolar. Hubo para atacar a los analfabetas a través del programa Acude, Te Estamos Esperando. Pero como la Cuarta República no tuvo tantos recursos como la Quinta República, esas acciones, se puede decir que las mejoraron. Fíjense que otra cosa que la Cuarta República hizo fue dar, que creo que fue en el tiempo de Carlos Andrés, y después en Caldera, que dieron comida,
una beca escolar que se pagaba los días sábados o domingos en los bancos y la gente compraba harina, compraba y tenía dinero efectivo. O sea que la ayuda social en la Cuarta República también fue practicada. O sea que si vemos el paquete y las acciones de la Cuarta y de la Quinta República son iguales. O sea, no hablamos de socialismo o no vemos un cambio. Han cambiado algunas cosas, pero la Cuarta República, siendo democrática, representativa, es lo mismo que la democracia protagónica, porque es lo mismo. Así que el paquete de Maduro y el paquete de Carlos Andrés tienen similitud. En la Cuarta República tuvo efectividad, porque después uno iba a los supermercados y conseguía paga 2 y llévate 3, o el paquete morocho, llévate 2 y paga uno. Había poder adquisitivo, había poder ahorrativo, la gente podía ahorrar, comprar sus bloques, comprar sus aumentos y construir. Inclusive muchos barrios se levantaron en la Cuarta República y muchas de esas personas de esos barrios trabajaban de obrero en cualquier empresa, cualquier fábrica, y tuvieron el poder adquisitivo y el poder ahorrativo para comprar sus casas o para levantar sus casas, sus viviendas, cosas que hoy día es imposible por la hiperinflación. Hasta aquí la reflexión. Entonces, el paquete de Maduro es un paquete neoliberal que practicó Carlos Andrés Pérez, Caldera y algunos de la cuarta y algunos otros de la Cuarta República. O sea que no hay diferencia. La diferencia es que el dinero que pidió Carlos Andrés Pérez de préstamo sí entró a Venezuela, pero el dinero que pidió Maduro y que de alguna manera tenía Chávez en el famoso fondo chino, que eran 200.000 millones de dólares, no se vieron para Venezuela, no se invirtieron en Venezuela, se malversaron y muchos recursos del petróleo, al igual que en la Cuarta República, se han sido malversados, han sido desviados, han sido corrompidos, han sido robados. O sea, es lo mismo este gobierno a la Cuarta República. Shalom Adonai.